Hola, buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy les traigo un tema un tanto distinto. La búsqueda de identidad. Ese es un tema que es transversal a todos los seres humanos, no importa ni siquiera la edad en la que estés. Es normativo en la sociedad actual que en cierto punto de la vida uno se haga la pregunta, ¿por qué estoy acá? ¿Quién soy yo? ¿Cierto? Preguntas que dicen, no, de filósofo y toda la cosa, pero no realmente. A todos nos llega esa pregunta en algún momento, todos nos la vamos a hacer. Pero quizás sea una pregunta que se relaciona más con adultos jóvenes que están recién saliendo de la universidad o entrando a la universidad, o incluso gente mayor, personas que están pasando por la crisis, la supuesta crisis de la mediana edad. Ambas y todas edades para cuestionarse esto son válidas, porque en todas lo que importa ahí es el acervo de experiencias, las experiencias acumuladas que uno tenga hasta ese momento. Porque esto de encontrar la identidad, de descubrir cuál es la identidad, cuál es el sentido de mi vida en el mundo, no es algo estático. Es algo que va cambiando a medida que va pasando el tiempo. Y se va construyendo en base a las creencias que uno tenga. Y obviamente, a medida que uno va viviendo, va adquiriendo más experiencias, va viviendo más cosas, nuestras creencias cambian. Porque nuestras perspectivas se van poniendo a prueba constantemente. Cosas que nosotros creíamos como ciertas por cosas de la vida de repente dejan de serlo, dejan de tener el mismo sentido que tenían antes, ¿no? Entonces, claro, cuando uno es joven, adolescente, como les dije, adulto joven también, está recién empezando a vivir y se hace esta pregunta con con cierta cantidad de experiencia bajo el cinturón, por así decirlo. Y se dice, ya, tengo la película clara. Quizá ya sé para dónde voy, o estoy buscando todavía para dónde voy. En ese instante, o a esa edad, es mucho más fácil que la persona esté todavía buscando, porque como tiene menos experiencia, es más difícil llegar a una respuesta satisfactoria. Los pocos que llegan a tener una respuesta satisfactoria no les va a durar mucho, pero eso viene después, eso lo vamos a hablar después. Caso diferente a aquellas personas que están en la mediana edad y que les viene esa crisis de chuta, ¿qué he hecho con mi vida? Ya no es qué voy a hacer con mi vida, cuál es el sentido de mi vida, sino que no es a futuro, es a pasado. Normalmente es como qué he hecho con mi vida o qué estoy haciendo ahora con mi vida, porque normalmente se dan personas que están con una carrera o que están trabajando en algo, tienen proyectos personales y de repente caen en cuenta de chuta, se me fue la mitad de mi vida y en qué estoy ahora. ¿Quién soy? De repente y muy fácilmente pasa que nos puede consumir la máquina del día a día. Entramos en modo automático y empezamos a darle, ya, hice esto y esto otro. Y muchas veces no se tiene un objetivo muy a largo plazo. Y bueno, no es necesario para vivir tampoco. No es un requerimiento. Gente que pasa toda su vida sin eso y sin problema. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve un problema? Normalmente esta pregunta surge en situaciones de crisis. Sea la edad en la que sea que uno se encuentre, sea porque murió alguien cercano, se perdió el trabajo, alguna situación extrema ha ocurrido, llega esa pregunta, ¿qué hacemos ahora? Si eso llega a ocurrir, tómenlo como una llamada de atención a bajar el ritmo, a volver a conectarse con ustedes mismos, con aquellas cosas que les hacían sentido antes. Es muy fácil dejar cosas de lado en pos de las responsabilidades del día a día, cosas que a uno antes sentía que le llenaban y chuta, se tuvieron que dejar de lado porque claro, no había tiempo o era necesario atender otras cosas. Y sí, habrá gente que diga, pucha, pero no puedo estar todo el tiempo pensando en mí, en, no sé, el significado de la vida y todo eso. Y es completamente válido, es cierto, no se puede. Uno no gana la vida haciendo eso, no se gana la vida haciendo eso. Pero si la pregunta apareció, es por algo, ¿no? Es porque quizá ahora es momento de hacerlo. Si no se hace en el momento, tarde o temprano va a volver y va a seguir siendo un problema hasta que se resuelva. Ok, entonces ahora asumamos que ustedes reconocen que surgió esta pregunta, que es el momento de hacerle frente, de solucionar esto, como si fuera un problema cualquiera. ¿Por dónde se parte? Curiosamente,
Dependiendo de la edad, se toman distintas aproximaciones. Los jóvenes suelen, no sé, asociarse a grupos de intereses comunes o a algún ídolo. Estoy hablando de adolescentes que se identifican con alguna banda o algo por el estilo. Suelen basarse, aunque no siempre, en gustos personales, preferencias en estilos, moda, cosas más superficiales para delimitar qué los hace únicos y diferentes, como es el dicho. Pero eso no les dura para siempre. En el momento les va a hacer mucho sentido, porque ya habíamos hablado de que, claro, son las experiencias que tienen, las que han acumulado hasta el momento, que les hacen sentir que esa es la respuesta. Pero como digo, no, eso no va a ser para siempre. Menos aún si consideramos que los gustos, las modas y las preferencias cambian constantemente. No tanto así los gustos, porque puede que te guste un estilo musical o algún deporte, actividad durante toda tu vida, y eso está bien, es parte de ti, en ese sentido. Eso sí puede ser parte de tu identidad quizá, pero no una moda, porque una moda cambia. Inherentemente, tarde o temprano va a dejar de ser moda y va a dejar de hacer sentido. Y si ese es el caso, tu identidad también va a dejar de hacer sentido. Pero puede que te identifiques tanto con una moda, con algo que estuvo de moda, lo conociste ahí y te hizo tanto sentido que pasó a ser parte de tu identidad a pesar de que la moda cambió. Eso es válido también. Pero si llega a pasar, para un joven estoy hablando, y bueno, si te sientes identificado con esto también, que estabas pasándote en una moda para sentirte mejor contigo mismo y eso cambió y, y tu crisis volvió, es porque no era la respuesta correcta en ese caso. Los adultos, por su parte, suelen basarse más en hechos y experiencias para construir su identidad, y eso es mucho más efectivo, porque al ser cosas concretas, cosas que no van a cambiar, pueden sacar constantemente aprendizajes de eso, incluso de un mismo recuerdo, de una misma experiencia, al ir acumulando experiencias nuevas que se van acoplando a esta persona, un recuerdo puede adquirir nuevos significados dependiendo del estado o de la, ¿cómo decirlo?, del contexto en el cual se encuentra actualmente. Y es como es algo estático, es mucho más estable. Y también de forma independiente de la edad. Hay otra forma de satisfacer o de responder a esta pregunta que no tiene que ver tanto con uno mismo, porque si se dan cuenta, en jóvenes estamos hablando de modas y justos preferencias personales, y en los adultos estamos hablando de experiencias personales, también logros personales. Pero hay un método que es independiente de la edad, es efectivo y que no tiene que ver con cosas personales. Estoy hablando de la entrega a una causa mayor a uno mismo. Esto también suele satisfacer en parte la búsqueda de identidad, el ayudar a otros. La forma de responder a la pregunta de cuál es el sentido de mi vida en este caso es que las reacciones de los otros, o mejor dicho, el bien que le hago a los otros justifica mi existencia, la valida. Existo por los demás. O sea, por uno mismo también, obviamente. Pero es el apoyar a los demás, el saber que uno, la existencia de uno y todo lo que uno puede, todo lo que uno tiene lo puede aportar a otros. Y eso entrega también bastante validez o bastante, una respuesta bastante satisfactoria a la pregunta de quién soy yo, o de cuál es mi identidad, cuál es mi propósito en la vida. Y eso es independiente de la edad. Puede haber jóvenes que se metan en grupos religiosos o grupos de ayuda comunitaria, adultos también lo hacen. Como digo, cualquiera puede hacerlo. Un mecanismo, una alternativa para todos. Pero no es obligatoria. Y uno no tiene por qué estar obligado a tomar ese camino tampoco. Solamente existe. Si uno no se siente con la capacidad o no se siente cómodo con esa alternativa, es totalmente válido. Que te digan egoísta, que te digan lo que sea, no importa realmente. Porque mientras hagas algo, no necesitas estar recluido también, ser un recluso, no ayudar a nadie. Pero mientras ayudes por lo menos a la gente que te importa, que haya gente que te importe, es suficiente. Y que tú hagas algo por esas personas. Que seas capaz de devolver la mano a esas personas que te importan, demostrar que son importantes para ti. Solo un tema que considero importante traer a colación en esta época en la cual con todo el tiempo que la gente se ve, con todo el tiempo disponible que la pandemia nos ha traído, mucha gente
se está dando cuenta de que esta pregunta había estado, pero nunca la habían tomado en cuenta. Entonces, pensé que era pertinente que alguien lo tomara y le diera una vuelta. No tienen por qué estar de acuerdo con las cosas que digo, pero son algunas de las cosas que se han observado y que quizás les sean de utilidad. Espero que hayan sacado alguna idea de esto y ¿no? Recuerden revisar el canal de Sepsico, tiene contenido muy útil relacionado con la psicología de distintas áreas, comunitaria, organizacional y clínica. Así que eso, los dejo y que estén muy bien. Adiós.